estaba estudiando y nos enseñaron en redacción, en la investigación, en las monografías y todo ello, nos hicieron firmar un pacto de honestidad y jamás cometer plagio. Así es que si yo no les aclaro esto, yo estoy haciendo plagio a un sermón que no es mío, un sermón que a mí no me fue dado, es de Ray Mesa, pero de igual manera lo he adoptado como mío y no lo puedo predicar sin antes hacer estas aclaraciones. Por favor, segunda de Corintios capítulo 2, verso 14 al 16, dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre, ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos lleva en triunfo el Señor? ¿Cuándo? Siempre. Entonces quiere decir que ahorita en este instante, Él nos lleva en triunfo. Entonces, si traes un espíritu de derrota, échelo para afuera, ya. Porque eso sería una contradicción a lo que dice el Señor. Usted está en triunfo. No sé qué le pasa, no sé qué le sucede, no sé por dónde esté pasándola, pero aquí dice que el Señor lo lleva siempre y hoy también, no es la excepción, en triunfo en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Huele a tu hermano y dile, qué rico hueles. No importa si no trae la marca de perfume que te guste o no sé, si estás oliendo su pH, qué rico hueles, porque somos olor grato en Cristo. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El apóstol Pablo, al escribir estas palabras que acabamos de leer, se las escribe a los corintios. Él está tomando una analogía de una costumbre que tenían los reyes, los generales tenían una costumbre, son costumbres antiguas de la guerra, de los reyes antiguos. O sea, que si se levantaba el reino del norte contra el reino del sur y el reino del norte vencía al reino del sur, el rey del reino del norte tomaba a sus prisioneros de guerra. Tomaba los prisioneros de guerra y se los llevaba para el reino del norte. Y allá, estando en el reino del norte, en un recinto, yo me imagino enorme, lo suficientemente grande, concentraba a todos sus prisioneros de guerra. Los tenía concentrados ahí y el rey estaba en el trono sentado. El rey ordenaba a sus súbditos que encendieran incensarios que estaban colocados estratégicamente en el lugar donde tenía concentrados a sus prisioneros de guerra. Los incensarios se encendían, el rey estaba en su trono y todo mundo estaba a la expectativa. No, todo mundo estaba a la expectativa, se oía hasta el zumbido de moscas. Todos estaban a la expectativa y todos estaban tensos, todos tenían miedo, porque cuando el olor del incienso permeaba el lugar, cuando el olor del incienso se metía hasta el último rincón del lugar donde estaban concentrados los prisioneros de guerra, cuando el olor del incienso llegaba a cada nariz de los prisioneros de guerra, entonces el rey se bajaba cetro en mano y caminaba entre los prisioneros de guerra haciendo la elección. Tú vives, tú vives, tú vives, tú mueres y tú vives. Haciendo la elección el rey. Tú vives, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú vives, tú vives. De tal manera que el olor de aquel incienso a muchos
les resultaba olor de vida para vida, pero a muchos les resultaba olor de muerte para muerte. Era la práctica, y es la práctica, esta práctica de ahí, el apóstol Pablo está tomando esta analogía para presentarnos verdades espirituales importantes a nosotros. Porque un día el Dios de la guerra, Jehová de los ejércitos, se levantó en guerra contra el rey del reino de las tinieblas. Se levantó en batalla contra el rey del reino de las tinieblas. El rey del reino de las tinieblas, que había vencido al rey de reyes y señor de señores, creyó que lo había vencido. De hecho, para las personas, la predicación de la cruz es una locura. La predicación de la cruz no pueden entender por qué es una victoria y por qué es una victoria tan contundente. Pero yo les voy a explicar por lo menos un pequeño aspecto de esto, de por qué es una victoria tan contundente. Ya hemos hablado en otras ocasiones de lo difícil, lo duro que es mantenernos callados, y todavía más cuando estamos bajo alguna presión, bajo algún tipo de presión. Empezamos a dar nuestra opinión y luego derivamos en una serie de tonterías muchas veces. La Biblia dice que Jesús como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo siempre me pregunto por qué tanto sadismo con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tanto azote? ¿Y por qué utilizar los instrumentos que utilizaron para torturarlo, como el cruel gato de las 7 colas, aquel látigo que tenía incrustados metales y huesos, que solo un azote exponía hasta los intestinos? ¿Por qué tan necesario una corona de espinas? La parte que sangra más del cuerpo es la cabeza, la heridita más pequeña. ¿Te acuerdas allá en servicio, la limpieza antes en la Rosita, no? Una heridita y ya es muy escandalosa, una corona de espinas que todavía se le pusieron, dicen los historiadores, unas especies de ganzúas para que se sostuvieran en el cuero cabelludo del maestro. ¿Por qué tanta hazaña? Por verdad, ¿es que acaso el sufrimiento elevaba la efectividad de la sangre que se estaba derramando? No lo creo. Aquella sangre ya era efectiva. Aquella sangre ya era perfecta. No necesitaba más nada para perfeccionar. No se podía perfeccionar más. Ya era perfecto al límite que te puedas imaginar. Aquella sangre ya era pura, ya era santa. No ocupaba de ningún tormento, de ninguna nada para ser más perfecta. ¿Por qué tanta hazaña entonces? ¿Por qué tanta maldad? Los expertos en los sacrificios del Antiguo Testamento, en cuestión de segundos, mataban a la víctima. Yo creo que ni 30 segundos duraba el corderito o el cabrito o el becerro, y luego moría. No se requerían más que unos segundos para matar al dador de la vida. No se requería tanto, pero yo veo detrás de ese sadismo, detrás de esa crueldad, yo veo al diablo dándole con todo al Hijo de Dios, dándole con todo a la pureza. Él odiaba la pureza, él odiaba la santidad, la perfección, y no la odiaba solo en tiempo, la odia todavía. La santidad, la pureza, la perfección, y él quería comprometer aquella pureza. Él quería comprometer aquella perfección por medio de la tortura, por medio de la presión física, emocional, espiritual. Quería comprometer, porque cualquier actitud
equivocada del Cordero de Dios, iba a dejar de ser un sacrificio perfecto. ¿Oído esto? Cualquier actitud, cualquier pensamiento, cualquier palabra iba a comprometer aquella perfección, se iba a echar a perder y nosotros no íbamos a alcanzar las bondades de ese sacrificio. Así que yo creo que todas esas horas en que Jesús estuvo bajo suplicio, tuvo toda la atención del diablo esperando a ver dónde y en qué momento se daba la mala actitud, el mal pensamiento o la mala palabra. Y él se mantenía puro, se mantenía limpio, se mantenía perfecto. Y el diablo, y dale, y dale. Cuando quería hablar en la cruz desde las convulsiones, porque dicen que el dolor corre por la médula de los huesos, llega a la espina y luego al cerebro y provocaba convulsiones y no teniendo dónde hacer pie, hasta dificultad para hablar. Y cuando quería hablar, el diablo decía, ya va a hablar, ya va a hablar. Y le decían los demonios, silencio, silencio. Y disculpen la forma en que se los digo, cállense, cállense. Ahí viene el madrazo, ahí viene el madrazo. ¿Entender? Y resulta que lo que venía era, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¡Wow! Era un triunfo tremendo. El diablo no se salió con la suya. El diablo no echó a perder tan magnífico sacrificio. No lo echó a perder, no lo destruyó, no destruyó su no destruyó su perfección, no destruyó su pureza, no lo destruyó. Ahí en la cruz, Él lo derrotó. Él lo venció. No se salió con la suya. Cristo lo venció. Tomó el acta de todos, el acta de los decretos que nos era contraria, el acta de los decretos que nos acusaba a cada uno de nosotros, el acta de los decretos, la cual con ella, sin tentar baranda, nos íbamos derechito al infierno. Y la clavó en la cruz y exhibió a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente y tuvo victoria sobre ellos en la cruz. La Biblia dice que cuando Jesús murió, ya en Efesios capítulo 4, gloria al Señor, verso 9, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más de la tierra. Científicamente se sabe que el núcleo de la tierra es puro fuego. Bíblicamente el infierno se describe como un lugar que está en lo más profundo de la tierra. Y Jesús bajó hasta las partes de la tierra. Primera de Pedro capítulo 18, verso 19 va más específico todavía y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Fíjese bien, padeció, ¿por qué? ¿Por qué padeció los pecados? Por los pecados, ¿cuáles pecados? Los tuyos y los míos, los de toda la humanidad. El justo pagó por los injustos, con el fin, el propósito, ahí está descrito, de llevarnos a Dios. Satanás, obvio, no quería eso y por eso quería echar a perder tan magnífica perfección, porque de lograrse todos íbamos a tener acceso a Dios, puerta abierta a Dios, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, bajó hasta allá. Dicen los predicadores que Satanás, bueno, es una forma poética, no de decirlo, lo entiendo, que Satanás estaba celebrando allá en el Averno, en las tinieblas, la victoria que había tenido sobre el Hijo de Dios, que lo había matado. Pero hasta allá fue el Señor arrebató llaves de la vida y de la muerte. Y Cristo es más que vencedor. La Biblia dice que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, el Rey de Reyes y Señor de Señores venció
al rey del reino de las tinieblas, lo venció, lo quebrantó, y el mundo desde entonces se ha convertido en el lugar donde tiene concentrados prisioneros de guerra. Usted y yo, como prisioneros de guerra del rey vencedor, del rey de reyes y señor de señores. Y luego, todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida, todos aquellos que hemos creído en Él y le hemos reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos pasado de ser pecadores a personas justificadas por su sangre, por su sacrificio, santificados por su sangre, por su sacrificio. Y no solamente eso, sino que somos sus incensarios. Sí podemos regresar al texto de Corintios para volver a reconsiderar lo que leímos, segunda de Corintios. A Dios gracias que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Éramos unos pecadores, éramos enemigos de Dios, pero encontramos gracia, encontramos bondad, encontramos misericordia en Cristo Jesús, por fe en Jesucristo. Y ahora, dice Pablo, somos esos incensarios que mandaban a prender los reyes victoriosos cuando regresaban de la batalla. Ahora usted es un incensario, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va por donde anda, por donde va esparciendo el olor del conocimiento de Cristo Jesús. Yo quiero pararme aquí un poquito porque hay personas que se sienten incapaces de realizar esa función que dice este pasaje de la Biblia, y la justificante es que yo no sé nada, es que yo no sé nada. Yo te quiero preguntar algo esta mañana, a ti que no sabes nada, pero hazte la pregunta. Quiero que pienses en el endemoniado gadareno, un muchacho que tenía quién sabe cuántos años poseído por una legión de demonios. Y Jesús, y aquel día cuando se encontró con Jesús, fue libre de aquel tormento que se desarrollaba día y noche en él. Vivía desnudo, sucio, el pelo largo, se golpeaba contra las piedras, vivía entre los sepulcros. Buen Jesús lo hizo libre. Qué sensación más bella y más hermosa ha de haber tenido cuando vienen los de Gadara y lo encuentran vestido. Ya estaba bañadito, rasuradito y de todo, en su sano juicio, con Jesús. Qué lindo. Y lo corren de ahí, de aquella región, y cuando Jesús se sube a la barca, el gadareno también se quiere ir. Y Jesús le dijo, no, 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 vete a tu casa, ve con los tuyos, que se van a quedar sin el testimonio cristiano. No, aquí les voy a dejar. A mí no me ocupan, te ocupan a ti, te ocupan a ti. Ve con los tuyos, ve y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y diles cómo tuvo de ti misericordia. Yo te pregunto, es que ya sabía los textos del primer nivel descubriendo la membresía. Todavía no tenía el segundo curso descubriendo la madurez. No era maduro el muchacho. Todavía no estaba entrenado para mandarlo a predicar. Como que Jesús le está dando a uno que apenas está convertido, no sabe ni San Juan 3:16, y dice la Biblia que el muchacho se fue por toda Decápolis y traía una revolución en las ciudades sin conocimiento bíblico. Pero ¿sabe qué traía? Traía un testimonio poderoso acá. Él no sabía tal vez San Juan 3:16, pero sabía cómo atormentaban los demonios. Él tal vez no sabía terminología teológica, pero sabía lo que era el dolor de pasar noches enteras manipulado por demonios, golpeándose contra las piedras. Él tal vez no conocía muchos aspectos de la escritura, pero él sabía
lo que era ver a sus padres desde allá, desde el fondo de su locura, y querer abrazar a su papá y a su mamá, pero los demonios no lo dejaban. Él no sabía mucha Biblia, pero tenía esa experiencia, y aunada a eso, sabía cómo en medio de su dolor, en medio de toda su miseria, cómo en medio de toda su tragedia, un día apareció Jesús de Nazaret y vino a él y se le acercó. No le sacó la vuelta como otros le sacaban la vuelta, y lo hizo un hombre libre. Lo hizo un hombre libre. Él no iba a ir a nadie con la unión hipostática, no iba a ir a impactar a nadie. No, no, no. Él iba a ir a decir lo que Jesús había hecho en su vida. Él iba a platicarles la miseria en la que vivió y cómo Cristo los había hecho libres. Pero con el tiempo iba a venir el conocimiento. En las iglesias estamos haciendo las cosas al revés. Primero el primer nivel, luego el segundo nivel, luego el cuarto nivel, y luego después esto y luego. Y ya la gente sabe más de lo que pone en práctica. Y Cristo dice, no, 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 bájate de la barca, vete allá con los tuyos y diles cómo te salvé. Diles cómo era tu miseria antes de conocerme, antes de tenerme en mi corazón. Dile en la miseria, en las cárceles, en las prisiones en que estaban, y cómo yo vine y te hice libre. Eso. No, hermano, es que yo no hablo. Si Dios no te está mandando a que hables de la Biblia, te está mandando a que hables tu testimonio. Cristo hizo algo en ti. Cristo hizo algo en ti. Vaya y cuéntelo. Vaya y cuénteselo a otros. Y el conocimiento después vendrá. Entonces, somos grato olor. Somos grato olor entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y estás ahí y el aroma del conocimiento de Cristo llega a tus familiares queridos. ¿Y sabes qué? Pasa algo. El rey se bajaba con el cetro y decidía quién vivía y quién moría. Pero este rey dice, no, yo voy a cambiar la norma. Yo no voy a decidir quién vive y quién muere. Que los prisioneros de guerra decidan. Que los prisioneros de guerra decidan. Usted decide. Tú decides si vives o si mueres. Dios no lo va a decidir por ti. El Rey de Reyes ya decretó que no lo va a decidir por ti. Tú lo vas a decidir por ti mismo. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos a todas las naciones. El que crea y sea bautizado va a ser salvo. Yo no voy a decidir quién. Que el prisionero decida. Y usted toma la decisión. Quiero terminar con esto y que la pregunta que hace el apóstol Pablo me sirva de conclusión. Si me último versículo de segunda de Corintios, el versículo 15, a ver. Sí, 16, segunda de Corintios 2:16, dice, a unos el olor les resulta de olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y la pregunta es, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Como que hay una impotencia ahí. ¿Por qué? Qué paradójico el Dios omnipotente con una impotencia tremenda. ¿Por qué? Porque la elección te la dejó a ti. Él no puede elegir. Porque tienes libre albedrío, tienes voluntad, eres un ser humano con voluntad, y Dios va a respetar siempre tu voluntad, sea para tu bien o sea para tu mal. Dios la va a respetar, y Él quisiera que tú eligieras correctamente. El predicador quisiera que tú eligieras correctamente. Yo veo el corazón de Dios cuando lleva a su pueblo Israel, y mira qué interesante que te dije, a su pueblo, y lo pone delante del monte Baal y delante del monte Gerizim, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y le dice al pueblo, delante de estos dos montes te he puesto, delante de la bendición y delante de la maldición, para que tú escojas. Y te digo que veo el corazón de Dios, porque Dios le dice, escoge la bendición para que vivas. Escoge la bendición, porque aunque parezca una tontería, porque lo que te ofrece Dios, óyelo bien,
Es más que si te sacaras el combo del año con el carro deportivo, tanques llenos y una bolsa de no sé cuánto. Lo que te ofrece Dios es muchísimo más. Vivir en una ciudad donde nunca se hace de noche, caminar por calles de oro, nomás con eso. Es maravilloso, no quiero abundar en eso, pero aún así escogemos mal. Y esta mañana Dios te dice que el olor de su conocimiento ya llegó a tu nariz. El olor de su conocimiento ya llegó a tu nariz y el Rey de Reyes no va a bajar de su trono a decir tú vives, tú mueres, tú mueres, tú vives. No, el Rey de Reyes te deja la decisión a ti. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con ella? En la mañana yo estaba sentado allá en la esquina y yo estaba luchando entre dos pensamientos. Qué feo es eso, luchar entre dos pensamientos, porque tenía este sermón que ni siquiera es mío y uno mío, y decía, Señor, pero en la semana, muy temprana la semana, por allá el lunes, en uno de mis devocionales, él habló conmigo y me dijo, quiero que prediques ese sermón. No te preocupes por estudiar, por de lo que vas a, de qué va, de lo que vas a predicar el domingo. Quiero que empieces a hacer un trabajo que luego yo te voy a compartir en un futuro no muy lejano, una investigación, un trabajo que es muy hermoso, me tiene muy emocionado y yo no me preocupé, solamente me he dedicado a orar, a meditar, a investigar acerca de eso. Ya sé qué es lo que voy a predicar, pero en la mañana se metió ese mensaje y estaba dudando si cambiaba esto por el otro mensaje y estaba batallando. Y el Señor, llegó Rodrigo, me dice, ¿cómo estás, pastor? Y le digo, bien, bien tenso, le dije, pero no le había dicho por qué era por eso. Pero al ratito, él habló otra vez a mi corazón y me dijo, es que yo no cambio. ¿Por qué tú quieres cambiar? Yo no te estoy cambiando el mensaje, ya te dije, yo no cambio. Es así de simple. Y se me quitó todo. Te estarás preguntando por qué estoy diciendo esto. Lo digo porque hay personas que traen una lucha interna, que traen un dolor interno, angustia interna. Por eso llegué tarde, hermana Mercedes, porque uno que traía un dolor interno, una lucha interna, me dijo su palabra estaba bien aceptada y yo traigo esto y nos quedamos hablando y ministrando. Y otra vez, ahorita estoy delante de personas que traen una lucha dentro. Y es tan sencillo, es tan simple de solo decirle al Señor, Señor, tú me traes en victoria. Tú no me traes en derrota. Así es que este sentimiento que traigo aquí lo voy a dejar a los pies de tu cruz. Te lo entrego. Aquí te dejo mi tristeza, aquí te dejo mis miedos, aquí te dejo mi dolor, aquí te dejo mi coraje. ¿Por qué no? Mi coraje, díganlo. A ver, diga conmigo, coraje, furia, molestia. Aquí te lo dejo, Señor. Tú me haces un hombre libre. Tú me haces una mujer libre. Tú me haces que yo camine con equipaje ligero. Qué feo caminar con exceso de equipaje. Vaya hacia la aerolínea y lleve exceso de equipaje a ver lo que le va a pasar, verá. Deja tu dolor, suéltalo, suéltalo, suelta tu tristeza, déjala. Él te trajo aquí para que soltaras tu tristeza, tu enojo, tu ira. Está bajando su presencia. Yo siento que no su presencia. Y cuando digo que está bajando su presencia, no digo que está bajando aquí en este altar, aquí en este escalón. Está bajando en todo este lugar, en todo este lugar. Dile, estoy cansado de temer, estoy cansado de estar enojado. Qué feo es estar enojado. Cuando estás no tienes reposo, cuando estás enojada no tienes reposo, no puedes dormir, no comes, no desayunas a gusto. Suéltalo, 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 suelta tu miedo. Qué feo es vivir con miedo. El que le sacó la legión de demonios a aquel muchacho está aquí. ¿Por qué tienes que vivir con miedo? Me decía una persona y en cuanto me hablaron que me tenía que presentar al juzgado, ya no viví, ya no estuve a gusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él me dijo que cuando pase por las aguas
no me iba a ahogar? ¿Por qué tengo que tener miedo si Él me dijo que cuando pasara por el fuego, ni la llama iba a arder en mí? ¿Por qué tengo que sentirme solo si Él me dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué vivo escogiendo la miseria antes que la bendición? ¿Por qué? Esta mañana, Señor, este día, yo estoy delante de tu presencia para decirte sí, Señor, sí. Me rindo a ti, te entrego el dolor, te entrego el coraje, te entrego la molestia, la furia, te entrego mis miedos, te los entrego. Vienes decepcionado. El Señor me dice que vienes decepcionada, te pica femenino. Entrega tu decepción, entrégala, ríndesela al Señor, déjala a los pies de la cruz, déjala, no te la lleves, déjala ahí. Gracias, Jesús, gracias. Vive ligero, vive con equipaje ligero. Suelta todo ese peso, suéltalo en el nombre de Jesús. Los brazos de la cruz son suficientemente fuertes para cargar con el temor, con la angustia, con el dolor, con la condenación. ¿Cuántos pueden hacer una confesión de fe, una declaración de fe? Jeremías lo hizo una vez. Su declaración de fe era poderosa. Decía: mas Jehová está a mi diestra como poderoso gigante. ¡Wow! Cuando Jeremías dijo esto, mas Jehová está a mi diestra como poderoso gigante, ¿usted cree que cambió algo? ¿Usted cree que cambió algo? El Señor me dice, cuando tú dices eso, a lo mejor en las circunstancias no cambia nada, pero dentro de ti sí cambia. Ahí es lo importante, que dentro de ti cambia, que dentro de ti cambie algo, que la atmósfera de tu corazón cambie, que la atmósfera de tu conciencia cambie. Jehová está a mi diestra como poderoso gigante. Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Él está conmigo, Él camina conmigo, Él se mueve conmigo. ¿Por qué traes esa cara de derrota? A ver, ¿por qué traes esa actitud de temor? Yo estoy contigo. Así es que échele más incienso y vaya a esparcir el olor del conocimiento de Jesús con sus seres queridos. Dicen amén. Dios te bendiga. Qué gusto que estés escuchando la palabra de Dios por medio de nuestra iglesia. Suscríbete para más y compártelo con alguien que ames.